impulso y cantidad de movimiento. Esta fórmula que aparece en la parte superior es la fórmula del impulso y la cantidad de movimiento deducida para una partícula, con la diferencia de que el instante inicial se le ha asignado la letra I, por eso acá aparecen los subíndices I mayúscula, y al instante final se le ha asignado el subíndice F. Anteriormente se le colocaba el subíndice 1 para el instante inicial y el subíndice 2 para el instante final. Pero acá en el sistema de partículas los números van a corresponder a las partículas. Entonces por eso a la fórmula que vamos a aplicar para evitar confusiones le vamos a asignar las letras I y la letra F, instante inicial, instante final. Entonces tenemos para un sistema de partículas, a las partículas le asignamos acá partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, hasta la partícula n. Acá solamente se grafican 2. Esta imagen es del libro de Bery-Johnson de dinámica en su 9ª edición. Es la figura 14.3 y está en la página 862. Y las letras F, acá F1, F2 quiere decir, F1 quiere decir la fuerza externa sobre la partícula 1, o también la resultante de las fuerzas externas sobre la partícula 1. F2 quiere decir la fuerza externa sobre la partícula 2 o la resultante de las fuerzas externas sobre la partícula 2. Las fuerzas internas acá no se van a tomar en cuenta al momento de aplicar la ecuación del impulso y cantidad de movimiento. Porque como estamos analizando todo el sistema de partículas, las fuerzas internas que son iguales y opuestas se van a eliminar mutuamente. Entonces vamos a aplicar la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento para cada partícula. Para cada partícula, ¿cómo sería para la partícula 1? Sería la cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo sería la cantidad de movimiento inicial? Sería la masa por la velocidad. Pero la velocidad acá sería en el instante inicial. La masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1, pero la velocidad en el instante inicial. Todo esto es cantidad de movimiento inicial, más el impulso provocado por las fuerzas, que es una integral. Integral de F1 dt. F1, la fuerza externa resultante sobre la partícula 1. Y esto desde un t inicial hasta un t final. ¿Es igual a qué? A la cantidad de movimiento final. Entonces acá sería masa de 1 por velocidad de 1. Pero la velocidad de 1 en el instante final. Ahora para la partícula 2. ¿Cómo sería para la partícula 2? Entonces sería cantidad de movimiento inicial. Masa de la partícula 2 por velocidad de la partícula 2 en el instante inicial, más el impulso integral de F2 dt. Desde un t inicial hasta un t final es igual a la cantidad de movimiento final, masa por velocidad de la partícula 2, pero en el instante final. Y así, para cada partícula. Vamos a hacer para la última partícula, que sería la partícula n, sería la masa de n por la velocidad de n, pero en el instante inicial, más el impulso, sería la integral de la fuerza sobre la partícula n, dt desde t inicial
hasta t final. Es igual cantidad de movimiento final para la partícula n sería masa por velocidad de la partícula n en el instante final. Y de esa manera tenemos una ecuación genérica. Luego vamos a sumar todas las columnas, de tal manera que en la primera columna me queda M1V1 inicial más M2V2 inicial, puntos suspensivos más, quiere decir puntos suspensivos M3V3 inicial, M4V4 inicial hasta N, hasta MNVN inicial. Entonces aquí vamos a expresarlo mediante una sumatoria. Sería la sumatoria de todos los MN, VN inicial. La sumatoria de todos los MN, VN inicial. Acá se escribe desde que N vale 1 hasta N. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tomar en cuenta 1, 2, 3 hasta N. Pero esa parte desde n igual 1 hasta n ya no lo voy a escribir por simplicidad. Más tengo la sumatoria de todas estas integrales. Integral de f1 de t más integral de f2 de t, f3, f4, así hasta la integral de fn de t. Entonces, ¿cómo se expresa eso? La sumatoria de todas las integrales fn de t. Acá es desde un t inicial hasta un t final. Es igual a, acá sería M1V1 final más M2V2 final más M3V3 final más M4V4 final, puntos suspensivos, más MNVN final. Sería la sumatoria de todos los MN, VN final, desde n igual 1 hasta n. Entonces, esta sumatoria es la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento inicial del sistema de partículas. Es igual a la sumatoria de todas las masas por velocidad de cada una de las partículas que conforman el sistema. Esto de acá es el impulso provocado por o el impulso de las fuerzas externas del sistema. Ya hemos aclarado que las internas no se toman en cuenta, porque al analizar todo el sistema, las fuerzas internas, que son las fuerzas de reacción, acción y reacción entre las partículas, son iguales y opuestas y por tanto se eliminan mutuamente. Entonces aquí esto sería igual a, esto es la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento final del sistema. ¿A qué es igual? A la sumatoria de todas las masas por velocidad de cada una de las partículas que conforman el sistema. Lógicamente, la cantidad de movimiento final del sistema se calcula utilizando en la sumatoria todas las velocidades finales de cada una de las partículas y la cantidad de movimiento inicial del sistema se calcula
utilizando en la sumatoria todas las velocidades iniciales de cada una de las partículas. Vamos a calcular la velocidad del centro de masa a partir de el vector de posición del centro de masa, R sub G. ¿A qué sería igual? Sería igual a la coordenada en X del centro de masa en Y más la coordenada en Y del centro de masa en J más la coordenada en Z del centro de masa en K. Reemplazando sería R sub G igual la coordenada en X del centro de masa. Aquí, ¿a qué sería igual? A la sumatoria de todos los Mn xn sobre la sumatoria de todos los Mn. ¿Qué son los Mn? Son las masas de cada una de las partículas. Y los xn son las coordenadas en X de cada una de las partículas. Todo esto en Y. Más coordenada en Y del centro de masa sería la sumatoria de todos los Mn, Yn sobre la sumatoria de los Mn. Todo esto en J. Más coordenada Z del centro de masa, sumatoria de los Mn por los Zn sobre la sumatoria de los Mn. Todo esto en K. Los Mn habíamos dicho las masas de cada una de las partículas, los Yn las coordenadas Y de cada una de las partículas, los Zn las coordenadas Z de cada una de las partículas. Entonces vemos que hay un factor común porque los tres denominadores son iguales. Entonces hacemos un cambio de variable. Decimos sea la sumatoria de las masas de cada una de las partículas igual m. Simplemente m, la suma de las masas de las partículas. ¿Qué es eso? La masa total del sistema. La masa total del sistema de partículas. Entonces acá se puede sacar un factor común que sería 1 sobre m. El factor común sería 1 sobre m. Abre paréntesis y queda en el paréntesis todos los numeradores. Entonces sería sumatoria de mn, xn, y más sumatoria de todos los mn, yn, j, más sumatoria de todos los mn, zn, en K. Entonces luego este m, que es la masa total del sistema o la suma de masas de las partículas, puede pasar a multiplicar al vector de posición del centro de masa. Quedaría m por r sub g es igual a toda esta suma que está en el paréntesis. Entonces vamos a escribir m por r sub g. M es la masa de todo el sistema, r sub g el vector de posición del centro de masa. Es igual a todo lo que estaba en el paréntesis, que sería la sumatoria de todos los mn, xn en y, más la sumatoria de todos los mn, yn en j, más la sumatoria de todos los mn, zn en k. Entonces vamos a desarrollar esas sumatorias. Esta primera sería la sumatoria de todos los mn, xn en y. Desde n igual 1 hasta n sería m1, x1, y más m2, x2, y así sucesivamente.
Entonces sería M1 X1 Y más M2 X2 Y. Y así sucesivamente hasta Mn Xn Y. Vamos a la segunda sumatoria. Sería la sumatoria de todos los Mn y Yn en J. Desde n igual 1 hasta n, es decir, M1Y1 J más M2Y2J. Entonces sería M1 Y1J más M2 Y2J y así sucesivamente hasta Mn YnJ. La tercera sumatoria es de todos los MnZn en K. ¿Cómo sería? M1Z1 en K más M2Z2 en K. Y así sucesivamente hasta MnZn en K. Y hay que sumar esas tres sumatorias. Vamos a sumarlas columna por columna. En la primera columna se puede sacar un factor común M1, quedando dentro del paréntesis X1 y más Y1J más Z1K. Esta expresión es el vector de posición de la partícula 1. Entonces sería el resultado de esta suma sería la masa de la partícula 1 por el vector de posición de la partícula 1. Para la partícula 2, en la segunda columna sería la masa de la partícula 2 por el vector de posición de la partícula 2. Y así sucesivamente la masa de la partícula n por el vector de posición de la partícula n. Ese resultado es la suma de las tres sumatorias. Vamos a borrar aquí este cálculo. Entonces quedaría m por r sub g es igual a esa serie que ha quedado. Entonces sería, reemplazando aquí en la primera línea, sería m por r sub g es igual a la suma de las tres sumatorias, que es esta serie, m1r1 más m2 r2 más puntos suspensivos mn rn. Y luego vamos a derivar con respecto al tiempo, derivando respecto al tiempo. Entonces quedaría, aquí quedaría m, la derivada de r sub g, la derivada del vector de posición del centro de masa respecto al tiempo es la velocidad del centro de masa. Es igual, aquí quedaría la masa de la partícula 1 por, derivando R1 respecto al tiempo, queda velocidad de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2. Y así sucesivamente hasta la masa de la partícula n por la velocidad de la partícula n. Entonces esto se puede expresar como una sumatoria. Sería, esto queda igual, masa total del sistema por la velocidad del centro de masa es igual a la sumatoria de todos los m por v, de todos los mn por vn, desde n igual 1 hasta n. Esta sumatoria es la cantidad de movimiento del sistema.
sería la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento del sistema? A la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y eso aplica para cualquier instante. Entonces, esta ecuación la vamos a aplicar para el instante inicial y para el instante final. Entonces, estábamos diciendo que la cantidad de movimiento del sistema sería la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas. Es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Nuevamente, la cantidad de movimiento total del sistema, que sería la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas, es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y eso aplicado al instante inicial y también aplicado al instante final. Entonces, al inicio habíamos calculado la ecuación del principio y la cantidad de movimiento para el caso del sistema de partículas. Entonces, era cantidad de movimiento inicial del sistema, era la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas en el instante inicial, más la sumatoria de todos los impulsos ocasionados por las fuerzas externas en las partículas. Cuando se toma todo el sistema, las fuerzas internas se ignoran porque se eliminan mutuamente. La integral va desde el t inicial hasta el t final. Los impulsos son la integral de f por dt. Esto es igual a la cantidad de movimiento final, que sería la sumatoria de todos los masas por velocidad en el instante final. Entonces aquí podemos hacer un reemplazo. Esta cantidad de movimiento inicial se puede reemplazar por este valor. Esto también es cantidad de movimiento inicial, que sería la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa en el instante inicial, más los impulsos, que sería la sumatoria de las integrales de f de t desde el t inicial hasta el t final, es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final también se puede expresar como la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa en el instante final. Muchas gracias.